El siguiente trabajo es presentado por la alumna María de Lourdes Lara García, de la Maestría en Ciencias Penales, impartida por la Universidad Mexicana de Educación a Distancia, asesor Dr. Juan Manuel Ortega Maldonado. Extinción de la responsabilidad penal. Deber jurídico de cumplir la pena que recae sobre quien ha cometido un delito, esto es, una acción u omisión típica, antijurídica y culpable. El derecho penal moderno ha erradicado la responsabilidad objetiva o responsabilidad por el mero hecho. Hoy es menester para que surja la responsabilidad penal que el hecho típico y antijurídico haya sido cometido con dolo o culpa, a lo menos, y que su autor pueda ser tenido por culpa de él. La culpa significa tanto la exclusión de la responsabilidad por el caso como la de la responsabilidad sin culpabilidad. En el sentido más moderno de esta expresión, el derecho penal mexicano no conoce formas de responsabilidad estrictamente objetiva ni de responsabilidad calificada por el resultado. La interpretación sistemática de sus disposiciones debe conducir, por otra parte, a desconocer en su base la concepción ferriana de la llamada responsabilidad social, vale decir, la emanería del solo hecho de vivir en sociedad y mientras se viva en ella. La responsabilidad penal nace exclusivamente para quien ha cometido el delito, entendido por tal a quien ha cabido en alguna de las formas de intervención punible previstas por la ley. En otras palabras, la responsabilidad penal, a diferencia de otras formas de responsabilidad jurídica, no trasciende a otras personas. Por ello, la muerte del delincuente extingue la acción penal y la pena impuesta. No contradice esta afirmación la reserva hecha por la ley respecto de la reparación del daño, pues a ella no quedan obligados los herederos en cuanto criminalmente responsables, sino en cuanto civilmente responsables. Concurso real. Hay concurso real cuando con pluralidad de conductas se cometen varios delitos. Ejemplos. 1. Un sujeto que pretendió asaltar un banco comienza por amenazar a todos los que en el momento de perpetrar el ilícito se ubican en el interior del lugar. Después de ello daña la caja fuerte en donde se encuentra el dinero. Después lesiona a 2 empleados y termina por matar un agente de la policía. 2. Mayra Pérez Marín señaló que el 1 de agosto de 2009, aproximadamente a las 17:50, llegaron 2 sujetos quienes al no poder contactar con el cajero Alberto por su ausencia, como a las 18:03, ella los atendió. De esa manera, primeramente, Eliot Ramírez le dijo que le diera 150 cajetillas de cigarros Marlboro rojos y le dijo a Ignacio que le diera la tarjeta que resultó ser de Vancomer, mediante la cual hicieron otra operación por el mismo producto, y al no pasar ya hicieron otros movimientos con diversa tarjeta Vancomer. En la cuarta operación, al no pasar esta última, el primero le pidió al segundo diversa tarjeta, y este último le entregó una tarjeta del banco HSBC. Una vez hecha la operación, entregó el voucher y lo firmó Ignacio. De igual manera, existe una quinta operación con el mismo resultado. Sin embargo, ya no se firmó, toda vez que aproximadamente a las 18:20 llegaron agentes de la Policía Judicial y detuvieron a los 2 sujetos. Concurso ideal. Existe concurso ideal cuando con una sola conducta se cometen varios delitos. Al respecto, la teoría considera los elementos del concurso ideal o concurso formal mediante la identificación de una conducta con la que se infringen varias disposiciones legales o varias veces la misma disposición. Ejemplos. Cuando concurren una sola conducta copulativa, incesto y el adulterio, porque los protagonistas guardan relación de parentesco y además uno de ellos o ambos están casados con diferente persona, lo que significa que afectan la conservación de la estirpe o la moral familiar, tratándose del incesto y la fidelidad conyugal con relación al adulterio. 2. El 19 de diciembre de 2005, los elementos aprensores manifestaron que se percataron que Marco de la Cruz e Iván Toski intercambiaron objetos mano a mano. Al revisar al último de los nombrados, le encontraron en la mano derecha
una tira de plástico con 3 pastillas verdes con la leyenda Rohypnol, mientras que al revisar al primero de ellos le aseguraron en la mano derecha un billete de 200 pesos y en la bolsa derecha frontal de su pantalón 9 tiras de plástico, 8 de ellas con 10 pastillas y una de 7 pastillas verde con la leyenda Rohypnol. Acuerdo de amnistía emitido por el gobierno federal. Amnistía, acto del Poder Legislativo que ordena el olvido oficial de una o varias categorías de delitos, aboliendo bien los procesos comenzados o que han de comenzarse, bien las condenas pronunciadas. En México, la Comisión de Constitución propuso en el Congreso Constituyente de 1856 que el indulto y la amnistía correspondiera al Ejecutivo a diferencia de los precedentes que los concedían al Legislativo. En efecto, el proyecto primitivo de la Comisión consagraba la facultad del Presidente de la República para conceder amnistía e indultos por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación. Después de una larga discusión, se aprobó por la escasa mayoría de 42 votos contra 41 el sistema todavía en vigor hoy en día que atribuye a la facultad de indultar al presidente y la de amnistiar al Congreso. En efecto, el Congreso tiene facultad para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación. Cabe subrayar que la amnistía no es atributo exclusivo de alguna de las cámaras, sino que figura entre las facultades del Congreso de la Unión, o sea, entre las que se ejercitan separadamente y sucesivamente por la Cámara de Diputados y la de Senadores. Conforme al Código Penal, la amnistía, que figura entre las causas de extinción de la responsabilidad penal, extingue la acción penal y las sanciones impuestas, excepto la reparación del daño. En resumidas palabras, la ley de amnistía puede abarcar toda clase de delitos, aunque con frecuencia se aplica a los delitos políticos. La amnistía es una disposición general que se aplica automáticamente a toda la categoría de personas que la misma ley determine, mientras el indulto es una medida de carácter individual. En fin, y a diferencia del indulto, lo reduce o suprime la pena sin apagar los efectos accesorios de la condena. La amnistía extingue la acción penal y hace cesar la condena y sus efectos, pero deja subsistir la acción civil en reparación de los daños sufridos por terceros. Acuerdo de amnistía. México ha emitido 2 sentencias por tortura. De acuerdo con información de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, se tiene el registro de 2 sentencias entre enero de 2002 y septiembre de 2012, aunque el documento no detalla qué tipo de sentencia se dictó, así como en contra de quién o quiénes. Indica que una de ellas se efectuó en el estado de Chiapas y otra en San Luis Potosí. El informe de la Procuraduría General de la República señala que durante este periodo se han iniciado 156 averiguaciones previas por delitos previstos en la ley federal para prevenir y sancionar la tortura. Del total de las averiguaciones previas, solo 29 expedientes fueron iniciados por el delito de tortura, en tanto que las 127 restantes se tramitaron por algún otro delito previsto en la ley. Las 2 sentencias condenatorias que se han emitido en los últimos 10 años son mínimas en comparación al aumento de estos delitos que reportó el pasado jueves Amnistía Internacional. El informe Culpables conocidos, víctimas ignoradas, tortura y maltrato en México indica que en 2007 la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 4 denuncias por tortura, en tanto que en 2011 la cifra creció a 42. Se acumularon 110 expedientes por tortura en el organismo, mientras que por malos tratos abrió 4.731 expedientes. De las 110 denuncias de tortura, 31 han dado lugar a recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mientras que 57 siguen siendo objeto de examen. De las 4.731 denuncias de malos tratos, 83 han dado lugar a recomendaciones, menciona el documento. Tras ser presentado el informe de amnistía, la Procuraduría General de la República aseguró que en el gobierno federal existe un compromiso con la promoción de los derechos humanos para evitar la tortura y maltratos. El gobierno federal reitera su compromiso de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos
incluyendo el combate a la tortura, y mantiene una política de cumplimiento puntual de sus obligaciones internacionales de rendir cuentas y atender las recomendaciones de órganos de vigilancia de los tratados internacionales, así como las resoluciones de los órganos jurisdiccionales internacionales encargados de la protección de los derechos fundamentales, informó la dependencia a través de un comunicado. La Procuraduría detalló que a fines del mes el gobierno mexicano sustentará la estrategia que ha llevado en el combate al crimen organizado ante el Comité de las Naciones Unidas. En ese contexto, el Estado mexicano sustentará su quinto y sexto informe consolidado sobre el cumplimiento de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en un diálogo con el Comité de las Naciones Unidas que vigila la instrumentación de dicho contrato, que tendrá lugar el próximo 31 de octubre y 1 de noviembre en la ciudad de Ginebra, Suiza, explicó la Procuraduría General de la República. Plazos de prescripción penal establecidos en el Código Penal del Estado de México. Prescripción de las penas. Artículo 101. Los términos para la prescripción de las sanciones serán continuos y correrán desde el día siguiente a aquel en que el inculpado las quebrante, si fueren privativas de libertad, y si no lo fueren, desde la fecha en que cause ejecutoria la sentencia. Artículo 102. Las penas privativas de libertad prescribirán por el transcurso de un término igual al de su duración y una cuarta parte más, pero en ningún caso será menor de 5 años ni mayor de 35. Las demás sanciones prescribirán en 5 años. Artículo 103. Cuando se haya cumplido parte de la pena privativa de la libertad, se necesitará para la prescripción un tiempo igual al que falte para cumplir la condena y una cuarta parte más de dicho tiempo sin que pueda exceder de 20 años. Artículo 104. La prescripción de las penas privativas de libertad solo se interrumpirá aprehendiendo al inculpado, aunque sea por diverso delito. Artículo 105. La reparación del daño prescribe en 10 años contados a partir de la fecha en que cause ejecutoria la sentencia. Artículo 106. La prescripción de las penas de multa y reparación del daño a favor de la Procuración y Administración de Justicia se interrumpirá en el caso del artículo 33 por el inicio del procedimiento fiscal respectivo y en cualquier otro por la presentación de la demanda para hacerla efectiva. En conclusión, se puede establecer que la legislación penal, ya sea estatal o federal, contempla la figura de la extinción de la pretensión punitiva, que no es otra cosa que la aplicación de diversas causas de extinción de la acción penal y de las penas, lo que implica que legalmente la autoridad encargada de la investigación de los delitos se encuentra inhibida para ejercitar la acción penal, o en su caso, la autoridad jurisdiccional ya no puede aplicar una sanción, existiendo por tanto las siguientes causas extintivas: cumplimiento de la pena o medida de seguridad, muerte del inculpado o sentenciado, reconocimiento de la inocencia del sentenciado, perdón, rehabilitación, conclusión de tratamiento de inimputables, indulto, amnistía, prescripción, supresión del tipo penal, existencia de una sentencia anterior dictada en procesos seguidos por los mismos hechos. De las causas extintivas señaladas, no son aplicables en la etapa de averiguación previa el cumplimiento de la pena o medida de seguridad, porque este cumplimiento es la última etapa, fase o periodo del procedimiento penal que presupone una sentencia, y la averiguación previa es el inicio del procedimiento penal. Por las mismas razones no opera en la averiguación previa el reconocimiento de inocencia, la rehabilitación, conclusión del tratamiento de inimputables y el indulto. De lo anteriormente expuesto, se concluye que son causas extintivas de la acción penal en la averiguación previa las siguientes: muerte del inculpado, indiciado o probable responsable, perdón, amnistía, prescripción, supresión del tipo penal, existencia de una sentencia anterior dictada en proceso seguido por los mismos hechos, muerte del ofendido en los casos de difamación o calumnia.